al doctor César Castellano. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Encantadísimo de estar acá otra vez. Comencemos. Y hablemos de esto entonces, ¿sí? Comencemos, César. ¿Puedo hacerte una pregunta, perdóname, para concluir la idea de que estaba planteado anteriormente? No sé a usted qué le pasa, jefa, pero este tipo de cosas a mí me hace pensar que República Dominicana es un país grande. Porque esas son cosas que tú escuchas de países grandes como Estados Unidos, en Europa. En una isla como la nuestra, esos son tipos de cosas que tú nunca pensaste que pasarían. Mira, yo lo que pienso es, Ámbar, que como bien nos dijo César hace mucho tiempo, a mí esa frase nunca se me olvidó. Hacemos mal creyendo que el país es esta cabina. Allá afuera hay muchos países que corren en paralelo, incluido ese. Sí, en paralelo. Y por otro lado, bueno, lo que nos haría ser un país grande como los grandes es que tuviéramos un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, un buen sistema de transporte, acceso a vivienda. Yo creo que eso nos haría grande. Esto nos hace ver que no somos tan grandes, sí, que todavía tenemos muchos problemas sociales, porque este tipo de situaciones, más allá de lo clínico, que es un caso individual, atroz, horrible, pero un caso individual, se gesta en un contexto social. Esto no sale de la nada. Esto no creo que sea adecuado comenzar a hacer una interpretación solamente a partir de estos hechos. Claro desde la perspectiva psicológica, digámoslo así, y neuropsicológica, cuando miramos este nivel de conducta antigregarista, pongámoslo, ¿no? como el programa, cuando vemos este índice de maldad. Sí, cuando vemos es como este el programa de índice de maldad. Este nivel de maldad tenemos que pensar, y muy a propósito de lo que iba a ser nuestro programa para hablar sobre el amor, tenemos que pensar cuáles fueron las fuentes de amor de este sujeto. ¿Dónde estuvieron sus fuentes de amor? Porque ningún ser vivo está diseñado para destruir otros seres vivos. Eso es una conducta desviada que usualmente proviene de una, vamos a llamar así, de una desprogramación en los primeros años de la vida. Cuando nosotros tenemos una forma de apego tortuosa con la figura de papá y con la figura de mamá, y esta forma de apego tortuosa proviene usualmente o de que no estuvieron presentes, de que no fueron fuentes de afecto seguro, de un rechazo, un abandono, que no pudieron ser figuras que transmitieran seguridad, que transmitieran esa seguridad y ese apoyo. Entonces los seres humanos crecemos con un repertorio muy pobre para interactuar, y ese repertorio usualmente se resume a pegar y huir, golpear y esconderme, maltratar y correr. Esos son los mecanismos más primitivos, más, si se quiere, a nivel de evolutivo muy bajo. O sea, eso es un cerebro reptil, sí, puro muy bajo. Y simple. Todos los seres humanos en los primeros, sobre todo en el primer año de vida, el ser humano hace un resumen de toda la evolución. El primer año de vida es un resumen de todo lo que hemos logrado como especie. Al nacer podemos nadar, pero no podemos caminar. Luego podemos arrastrarnos. Luego podemos gatear, como lo hacen los cuadrúpedos, los animales de 4 patas, y finalmente podemos caminar y hablar, que es lo único que puede hacer el ser humano distinto en ese sentido. Entonces esto desde el punto de vista motor. Ahora, desde el punto de vista cognitivo y afectivo, también hay un resumen, pero en los primeros años, 4 o 5 años de la vida, de todo lo que ha sido la evolución humana.
Y dentro de ese proceso es clave para diferenciarnos, o sea, para poder continuar evolucionando hacia lo que somos como humanos, que ese cerebro esté expuesto a amor, a afecto, a cariño, a seguridad, a atención, a cuidados, a cuidados. A Y, respuestas. claro, a tiempo, a respuestas a tiempo. Entonces, cuando ese proceso no se ve bien llevado, el riesgo de que tengamos un comportamiento asocial, un comportamiento antisocial, un comportamiento desadaptado es muy alto. Cuando se ha observado, cuando se han hecho registros, estudios de niños cuyo tipo de apego ha sido desorganizado, y esto es como niños maltratados, niños que no obtuvieron como respuesta No tiene respuesta cuando tiene cariño, cuando, necesidades. exacto, cuando buscaban afecto, cuando estos niños crecen con lo que llamamos un apego desorganizado. Se observa que alrededor del 60% de estos adultos tienen problemas luego con las personas, en muchos casos con la ley, pero casi siempre con las personas, con las parejas, con los compañeros de trabajo. Son solitarios, no buscan a los demás, se trancan, se encierran en una habitación, viven aislados del mundo, no se relacionan con los demás, ¿no? Son personas que buscan códigos de comunicación que usualmente los demás rechazan para hacerse como desagradables, para que los demás no lo... Para garantizarse que no haya que no haya acercamiento. porque no se sabe manejar con ese acercamiento. Así es. Y en ese contexto, en ese mundo, en ese infierno en el que vive esa persona, es muy factible que se confunda y que no haya posibilidades de discernir bien entre el amor, el cariño, el amor paterno, el amor de pareja, el amor de amistad. Bueno, Es decir, no tiene referente. No hay referente. Si no hay referente, Y en ese contexto pudiera de manera grotesca y de manera realmente muy penosa y realmente muy enfermiza confundir el amor de una hija, de una hijastra con el amor erótico. Estas personas viven en un mundo de mucho miedo, de mucho tormento, de poca paz interna, ¿no? Entonces estas personas viven atormentadas por la soledad y por la falta de seguridad y por tanto por mucha ansiedad. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer como seres humanos alrededor de los 4 o 5 años en una relación normal con nuestros padres es diferenciar exacto, el amor erótico del amor materno, del amor fraterno. Cuando eso no se hace bien, tú no logras deserotizar otras figuras femeninas. Y el hecho de que este señor haya sido capaz de violar sexualmente a 2 niñas es terrible, o sea, nos habla de cuán distorsionado ha estado su capacidad de erotizar a la figura de una mujer, cuán carente de afecto pudo haber estado. Pero además de eso, esa incapacidad de valorar la vida humana, entonces, frente a la atrocidad que ha cometido, su salida es asesinar. Esa es su forma de enmendar el daño que hizo. César, ¿y alguien Totalmente distorsionado. debuta con un crimen de esa forma? Bueno, normalmente personas como esa han hecho muchas otras cosas desde siempre. Vemos, por ejemplo, una relación muy grande entre comportamientos de ese tipo y niños que tuvieron comportamientos desadaptados como
patear un perro. Sí, maltratar animales. animales. Que por cierto, en el pero periódico lo que salió pasa que es, él también mató la mascota de la pero familia. fíjate una cosa, por eso decíamos al principio, en el momento de la introducción de este programa, que nos faltarían muchísimos datos. Sí, claro. O sea, aquí hace falta muchos datos para Claro. conocer la historia Seguro. de este individuo. Seguro. Por otro lado, yo creo, perdón, Zoila, que lo que podemos hacer nosotros en este ejercicio que estamos haciendo con las oyentas, con los oyentes, es hablar un poco de las condiciones Generales. en las cuales alguien pudiera llegar a algo similar a lo que este señor Exacto. llegó. Pero en ningún caso analizar el caso de este señor en particular, porque nos es muy difícil. no tenemos sin la no tenemos los información. datos, no tenemos la información, pero además, tampoco es la intención que ustedes sientan que de alguna forma estaríamos justificando esta actuación. Estamos explicando claro. lo que ocurre en un cerebro con estas características Claro. conductuales, Sin para duda que nos alguna. quede muy claro. Venimos en un momentito. ¿Cómo no?